Capítulo 50. Una nueva era. Vol. Cuarto. Llamas. Las brasas ardientes surgen bajo una olla de cerámica, haciendo que el agua en su interior hierva a fuego lento, luego a punto de ebullición y salga vapor por un pico. Ah, ¿sí? Creía que era bien sabido, pero supongo que tú no lo sabrías, espíritu maldito. Una mano azul se cerró, aplastando un pequeño manojo de hojas secas, luego se inclinó, dejándolas caer en un vaso de vidrio, seguido poco después por un suave vertido. El líquido transparente se volvió verde mientras su contenido se asentaba en un remolino tranquilizador. La luz iluminaba las paredes de concreto y acero, manchadas con sangre seca y agrietada, plagadas de marcas de quemaduras que se extendían profundamente en el material. Cadáveres inmóviles se alineaban en lo que una vez fue una cafetería, con muchos cuerpos, carbonizados por un infierno repentino como ninguna vida podría sobrevivir, todavía sentados en sus asientos, mirando fijamente las comidas de carbón en platos derretidos con ojos hundidos e inexistentes. Los pasos rugieron a través de pasillos vacíos, sus golpes rebotaron por lo que parecían millas y millas, con innumerables siluetas pasando junto a símbolos atlesianos corroídos, soldados y hechiceros por igual, alineados afuera de una entrada destruida, un débil resplandor naranja brillando en la oscuridad sobre la cabeza de una figura decrépita descansando en una de las mesas, rodeada por los muertos. Mientras las hojas empezaban a hundirse, una voz anciana provocó que se formaran ondas en la superficie de la bebida. Dicen que el té de jazmín calma los nervios. ¿Saben dónde aprendí eso? De los de su clase, aunque en aquel entonces no muchos de ustedes podían verme. Continuó. Caminé entre ustedes, me senté a sus mesas, los escuché hablar. Vi sus vicios con mis propios ojos y los métodos que eligieron para ignorarlos. Me pareció inferior, la forma en que discutían las cosas más insignificantes, tratándolas como una distracción de su propia miseria, creyendo que su gente podría ser reemplazada por la mía. Pero, el desastre le llevó la copa a los labios, tomó un sorbo lento y exhaló un suspiro acalorado. Los espíritus malditos no tenemos historia. No tenemos conocimiento que transmitir. No tenemos registros que demostrar nuestra existencia. Cada vez que renacemos, tenemos nuestros instintos y nada más, solo una humilde comprensión de nuestra naturaleza y nuestro deseo de acabar con la tuya. Una vez luchaste contra nosotros con palos, pero aprendiste y transmitiste esa información para que tus sucesores estuvieran mejor. Durante un tiempo, reconociste a algunos de nosotros a simple vista, diferentes épocas, diferentes hechiceros, no importaba. Tus archivos te dijeron exactamente quiénes éramos y cómo contrarrestar nuestras técnicas mientras nosotros apenas teníamos la oportunidad de saber qué nos esperaba, y ahora intentas hacerlo de nuevo. Jogo terminó su té, dejándolo a un lado, juntando una mano sobre la otra, con la indiferencia cubriendo su expresión, y señaló hacia una computadora portátil rota a su lado solicitando datos biométricos. Ustedes, los humanos, me van a decir los nombres y ubicaciones de cada hechicero notable que esta era tiene para ofrecer, o los haré ver cómo derrito a sus mujeres y niños en una mezcla irreconocible. El vidrio se hizo añicos cuando una carta del tarot pasó por el aire y atravesó su copa, impregnada de energía maldita, con fragmentos individuales que rebotaron en el suelo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras las cenizas comenzaron a elevarse a su alrededor, desintegrando las cáscaras circundantes con cada segundo que pasaba. A pesar de todo tu conocimiento, los humanos nunca aprenden, ¿verdad? El espíritu maldito cerró su enorme ojo, dejando caer los hombros en un gesto de despido silencioso mientras el canto de las cigarras llenaba la habitación. Ah, bueno. Puede que me hayas olvidado, pero siempre puedo empezar de nuevo. Cabezas insectoides revestidas de armadura quitinosa sobresalían de la abertura volcánica en la cabeza de Jogo, con las alas deshilachadas, comenzando a aletear vacilante contra el aire estancado, sus lenguas como agujas saboreando el distintivo sabor químico del miedo a su alrededor, apuntándose a sus objetivos mientras tomaba una pose meditativa. Tráeme sus ojos. Lo que comenzó como un goteo se convirtió en una avalancha de masa negra que explotó fuera de su cráneo como una erupción, ahogando la habitación en una neblina de partes móviles, explosiones resonando mientras insectos de alta velocidad chocaban contra carne y armaduras reforzadas, cuerpos desgarrándose en chorros de magma que derritieron la piel de otros, fusionando metal y piel mientras los gritos se extendían en la oscuridad. Las extremidades volaron como polvo en el viento. La armadura hecha para contrarrestar las balas penetrantes se rompió como el papel más débil. Todo por un enjambre interminable que devoró su camino a través de sus filas como si nada, todo mientras su fuente permanecía completamente aburrida con lo que estaba sucediendo frente a él.
Con una brecha tan grande como la que separa a un espíritu maldito normal de un desastre verdadero, había poca distinción entre un soldado y un hechicero. Allá atrás, una voz gritaba entre el caos. Supresores de fuego, adelante. Traigan a los heridos. Jogo tarareaba, desviando los disparos perdidos y los ataques que impactaban en su terminal. En los confines del combate, un oficial gritó órdenes a sus subordinados. Llamen a la comandante Stschne. Díganle que, su voz se interrumpió cuando un apéndice con forma de aguja le atravesó la nuca, la columna vertebral y el frente, un zumbido hueco que se entremezclaba con sus intentos de hablar. Un par de insectos volcánicos lo sujetaban por los hombros, desafiando toda lógica, levantando a un hombre adulto en el aire, luego tiraban en direcciones opuestas, partiéndolo por la mitad delante de sus propios hombres, y así, hubo silencio. Los insectos dejaron de atacar. Los hombres dejaron de pelear, primero confundidos, luego con una fría comprensión mientras miraban hacia arriba. El que estaba unido a su cabeza tomó vuelo, exponiendo su cráneo sangrante, todavía con su gorra de oficial mientras sus seguidores solo podían mirar con desesperación, llevándolo a la maldición, usando sus pinzas para abrirle los ojos, flotando frente al dispositivo mientras los láseres escaneaban las retinas, y así, se desbloqueó. Jogo señaló la computadora. Tómala y vete. He decidido educar a estos simios y no quiero perder mi premio. La criatura obedeció, soltando el cráneo, dejándolo estrellarse contra el suelo y pronto despegando con la terminal cuando el desastre finalmente se puso de pie, la mera vista hizo que sus oponentes se tensaran, ahora bien, ellos dieron un paso atrás. ¿Quién puede decirme? Jogo abrió una mano, luego la otra, ¿qué diferencia a una verdadera maldición del resto? ¿Es que puedo hablar? No. Un hombre tragaría. ¿Será que nací sabiendo que mataría al primer humano que viera sin una razón adecuada? No. Un arma caería ruidosamente al suelo. Aunque me mates, volveré en unos años y mataré a tus hijos de todos modos. Se escuchó un jadeo colectivo. El desastre se rió entre dientes. No, todas las maldiciones poseen algunas de estas cosas en diferentes niveles. La verdadera respuesta es escala. Jogo juntó sus manos, entrelazando sus pulgares, índice y medio, dejando el resto abierto, mirando hacia afuera mientras una chispa de luz parpadeaba detrás de él, seguida de una oscuridad eterna que se expandía como una esfera, enraizándose contra las paredes mismas. Déjame mostrarte. Expansión del dominio. Ataúd de la montaña de hierro. Muy lejos, en otro plano una luz azul brilló contra un vacío infinito mientras la mano bronceada de Ozma levantaba la reliquia del conocimiento, iluminando su rostro. Muy bien. ¿Quién no está muerto? Avisen. Se oyeron pasos en todas direcciones, pero solo una persona se acercó a la luz, una voz canosa gritando mientras un rostro barbudo aparecía a la vista, y tú me llamas el morboso. Ironuood miró al inmortal de arriba abajo, admirando su capa blindada y su capa inamovible. Entonces, así es como realmente te ves debajo de todas esas caras, Oz. El antiguo mago frunció el ceño y la tensión aumentó. James. Ozma avanzó con un rugido, lanzando un gancho de izquierda que impactó en la barbilla del arlesiano, tirándole la cabeza hacia atrás, dejándolo aturdido, tambaleándose, sujetándose la cara, mientras el inmortal gritaba, estúpido. He conocido animales con más sentido común que tú. Un reino no fue suficiente. Tuviste que derribar el mundo al decidir que un chico sin malas intenciones debía morir. Los dedos robóticos de Ironuood se crisparon y, con precisión mecánica, se lanzaron hacia su compañero director, impactándole la nariz con un crujido de hueso, derribándolo de espaldas mientras el arlesiano le hincaba una rodilla en el pecho con un estruendo atronador, agarrándolo del cuello y arremetiendo contra él con su brazo metálico. Me estoy pasando de la raya al decidir que el mentiroso con el diablo dentro era el problema. ¿Es eso lo que pretendes? Oh, qué rico, viniendo de ti. 100 vidas y ¿qué has logrado? Nada. Una gran guerra y millones de muertos por tu culpa y tu maldita crisis matrimonial. Ese es tu legado, un fracaso completo. La cabeza de Ozma se inclinó hacia abajo, sus ojos verdes brillaron, disparando rayos gemelos de luz energizada hacia los de Ironuood. Un estallido chisporroteante resonó en el aire con el olor a piel derretida cuando finalmente el general fue pateado lejos de él. El usuario de luz se incorporó de golpe, escupiendo un chorro de sangre. Eso es lo que haces, James. Los yesismos alimentan tu patético ego. Mientras no seas el peor de la sala, mantienes tu pretenciosa frente en alto, sin siquiera ver cuánto se ha alejado el cielo de tu decrépito pozo.
El acero se deslizó sobre la carne de Ironwood como agua, con líneas rojas inyectadas en sangre cubriendo sus ojos mientras capas grises sepultaban sus pupilas, clavando la mirada como dagas en la reliquia del conocimiento. ¿Y qué haces, Oz? Sentarte durante 100 años y esperar a que ese presumido pedazo de inmundicia azul te dé una respuesta que ya has oído, solo para volver a hacerlo todo después de robarle la vida a alguien. Eres lo que está mal en el mundo, una cáscara inactiva que lamenta sus problemas, pero se opone cuando alguien decide hacer algo al respecto. El general señaló con el dedo al antiguo ser. Recuerda. No volverás después de esta muerte. Ozma se tensó, su vibrante energía maldita verde se elevó como fugaces destellos de luz estelar en el vacío que los rodeaba, formando esferas de plasma en espiral bajo su control. No confundas mi paciencia con debilidad, James. Lamentas la gran guerra y culpas a mi reinado como excusa para tus decisiones como gobernante del reino más fuerte del mundo, cuando tu posición existe solo porque yo la permití, con la esperanza de que alguien mejor que yo pudiera tomar las riendas. Esperé tanto tiempo y decidí que eras tú aquel día que nos conocimos de niños, pero me equivoqué. La luz del inmortal arrancó la oscuridad, revelando un mundo de formas extrañas sin significado, pero todo lo que podían verse era el uno al otro en medio de un mar de tonos verdes mientras el mago hablaba. Eres mi error, y lo desharé antes de ver el resto. A medida que ambos avanzaban, sus pasos se detuvieron en seco, flotando justo por encima del suelo, incapaces de moverse. Ironwood gritó. ¿Qué es esto? La expresión de Ozma bajó. Esto es... De repente, ambos hombres fueron levantados en el aire, uno por su armadura, el otro por su piel metálica, y arrojados hacia atrás, estrellándose contra cubos de vidrio tridimensionales y lo que parecía el cielo mismo, inmovilizados por una fuerza invisible mientras luchaban por liberarse. La voz de una joven les llamó la atención, no desde abajo, ni a los lados, ni siquiera en la oscuridad que rodeaba su pedazo de realidad, sino, arriba. Ambos necesitan parar. Miraron hacia arriba para ver, y Ironwood escupió. Tú, Ozma sonrió. Señorita Nikos. Qué amable de su parte unirse a nosotros. Pirra flotaba arriba, manteniéndose en el aire por medios desconocidos, su armadura parecía doblarse de un lado a otro como olas sobre el agua, con una expresión indescifrable en su rostro. Si ustedes dos terminaron de discutir sobre qué anciano ha cometido más errores, tenemos un problema ahora mismo. Esa maldición está ahí afuera, y... Ironwood se sobresaltó. Esa maldición. ¿Cómo se llamaba? Jogo. No hay nada que se interponga entre él y su salida de la bóveda, y si hace una fracción de lo que demostró ser capaz de hacer ante Atlas, entonces. Se flexionó, intentando liberarse. Suéltame, niña. Tengo que... Ozma habló con voz apagada, sin luchar en absoluto en ese momento. No servirá de nada. James miró al hombre con odio absoluto. Como si me importara lo mal que nos dio. Tengo un deber con mi gente. Un deber por el que estoy dispuesto a morir. El inmortal miró a la muchacha que flotaba arriba. Pirra, ¿encontraste una salida cuando volaste allí? La chica invencible hizo una mueca y luego sacudió la cabeza. No, profesor, solo hay... Ozma asintió. ¿Más? Su silencio decía mucho, haciéndole bajar la cabeza avergonzado. Estaba tan concentrado en James, ¿cómo no pude verlo? Ironwood los miró a ambos. ¿Qué demonios estás diciendo que hay más? ¿Más de qué? ¿Qué es este lugar? El rostro del mago se torció en una mueca. Uno que no quise volver a ver en toda mi vida, un lugar donde el tiempo y el espacio bien podrían ser sugerencias, una tierra de muerte y renacimiento, donde todas las eras se encuentran y todas se van algún día. Estamos en el reino maldito. Aunque la lucha se había detenido abruptamente, los sentimientos de animosidad no habían desaparecido, pero descubrir que estaban atrapados en otra capa de existencia había tomado precedencia para el trío, y pronto se encontraron sentados alrededor de una esfera de luz brillante como una fogata, mantenida encendida por Ozma. ¿Qué dices cuando la esperanza parece perdida? Si eres Pirra, sus esfuerzos dieron fruto, literalmente. Si bien sus poderes de doncella habían sido transferidos a Ozma, quedaron rastros y, con concentración, logró hacer crecer plantas del suelo en este extraño lugar. La pelirroja le entregó a Ozma un manojo de uvas, sonriendo. Tome, profesor. Debería comer algo después de, en realidad, ¿quiere un poco de aloe vera, o? Ozma aceptó el regalo con calma, murmurando un agradecimiento, seguido de un humilde. Estoy bien, nacer de nuevo tiene sus ventajas. Supongo. Pirra asintió, avanzando hacia el otro adulto presente, y el general tomó la ofrenda sin decir palabra, mordiendo su carne morada.
Al menos no moriremos de hambre. Hironuo miró al hombre mientras mantenía una mano apuntando al brillante haz de plasma. Hablando de nacer de nuevo, ¿cuál era tu plan, Oz? Ozma miró hacia abajo. Nunca planeé volver aquí, si es a eso a lo que te refieres. James lo interrumpió. O sea, Salem, ¿cuál era tu plan para lidiar con ella después de renunciar a tu inmortalidad? Su tono se tornó acusador. Te queda una vida, y a menos que ella también haya perdido esa extraña resistencia a la muerte, seguro que se te ocurrió algo. El mago resopló. Nuestras circunstancias eran diferentes. Romper mi acuerdo con los dioses no afectará el de ella directamente. Los hermanos siempre fueron mucho más directos con ella, y su castigo exigía que fuera ella quien se arrepintiera. Pirra se sentó. ¿Por eso tú mueres y ella no? Ozma inhaló lentamente. Salem puede morir. Es extremadamente difícil. He visto a esa mujer sobrevivir a lo imposible, con el cerebro destrozado, el torso destrozado, el corazón destrozado, los pulmones perforados, la carne incinerada, cosas que normalmente acabarían con cualquiera de nosotros, pero sin importar lo que hiciera, siempre se recuperaba, y nunca pude entender cómo funcionaba, ni siquiera cuando estaba inconsciente o incapaz de pensar. El hombre eterno miró a Ironuo. Podrías pensar lo contrario, pero mi relación con Yuji me proporcionó las respuestas que necesitaba después de ver cómo se curaba con la técnica maldita inversa. Ironuo negó con la cabeza. ¿Esa técnica de recuperación? Es imposible. Aunque la energía maldita haya regresado, no explica cómo se curó antes, cuando ninguno de los dos tenía acceso a ella. El hombre de ojos verdes juntó las manos. Pero los dioses sí lo hicieron, y eso explica la inacción de Salem durante todos estos años, el secretismo, trabajando a través de otros, ¿por qué no revelarse al mundo y sembrar el caos para destruirlo como siempre ha deseado? Es porque no puede. Está atada por una especie de regla, un juramento. Ozma habló mientras la luz bañaba su piel bronceada con un brillo etéreo. Salem está ligada a los dioses. Mientras quede un pedazo de ella, pueden resucitarla, pero las conexiones son rastreables y no quieren que los encuentren, así que la obligaron a vivir en las sombras, sabiendo que es demasiado orgullosa como para romper su juramento. La presión a su alrededor aumentó, su tono se volvió frío mientras tomaba la reliquia del conocimiento por el mango, empujándola hacia afuera. Tienes razón, James. Me he quedado sin vidas de las que aprender, y dudo que alguna vez alcance los niveles de Ryomen Sukuna por mis propios esfuerzos, pero con esto, puedo acelerar el proceso y acabar con ella. Los hermanos y sus venganzas pueden irse al infierno. Borraré a Salem hasta el último átomo, hasta que no les quede nada que arreglar. Pero Sukuna viene primero. Ironuo cruzó los brazos sobre el pecho y reflexionó. No tienes lo que hace falta para matar a ese chico. Ozma lo fulminó con la mirada. Si recupero a las doncellas, Sukuna no podrá poseerlo. El atlesiano espetó. ¿Y si se rinde como casi lo hiciste tú? ¿Por qué te lo diré, Oz? Hicimos nuestras propias pruebas en la sangre de Yuji para ver qué hace que su ADN funcione, ¿y sabes lo que encontramos? Ironuo habló con total convicción. Nunca morirá de viejo. Dale 5, 10 años hasta que esté en su mejor momento, y ese reloj biológico dejará de correr para siempre. La piel de Pirra se enfrió. ¿Para siempre? Ozma se estremeció. No cambia nada, James cerró los ojos. Oz, no soy un desalmado. Sé que te importa, por razones que no entiendo, pero piénsalo con lógica durante 2 segundos. Casi te arruinas viviendo tanto tiempo. Imagínatelo con Sukuna en la cabeza. Un montón de basura caníbal y sádica que hace lo impensable a los más vulnerables, y solo necesita un sí para salir. El líder político entrecerró la mirada. Llegará un día en que Yuji ya no pueda hacerlo más, y viendo que no estás discutiendo, algo me dice que ya le preguntaste a la reliquia si podías salvarlo. Ella dijo que no, ¿no? Ozma refunfuñó. No. Dijo que no podía matar a Sukuna sin que Yuji muriera en el proceso. Estás intentando manipular las cosas para asesinarlo en una hipótesis, y no caeré en la trampa. El inmortal interrumpió a su homólogo mientras intentaba replicar. Jin. ¿Puedes mostrarnos la salida del reino maldito? Nada. El mago agitó el objeto. Jin. Pirra inclinó la cabeza. Normalmente es así de terca. Ozma estudió el objeto en busca de cualquier signo de daño. No, es molesto, sí, pero siempre responde. Algo anda mal, Jin no ignoraría una llamada a menos que, Ironuo se burló. ¿Qué? ¿Tiene miedo de algo? ¿Por qué debería tener miedo?
Todo se congeló, desde sus corazones acelerados hasta sus expresiones estupefactas, cuando Ozma sintió el cosquilleo de un cabello negro contra su mejilla y una presencia amenazante parada justo detrás de él mientras los demás solo podían mirar. De repente, un hombre se inclinó sobre su hombro, alto, imponente, vestido con una vieja túnica. Ozma no lo conocía, pero él conocía los puntos que tenía en la frente. El ladrón de cadáveres sonrió. «Estamos entre amigos, ¿no?» El hechicero de ojos verdes tragó saliva. «¿Eres tú, no? Kenjaku?» El ser parásito tarareó, apoyando la barbilla en el hombro de Ozma. «Vaya, incluso con el cambio de rostro, ¿me reconoces después de tantos años?» Me atrevo a preguntar qué lo delató. Me han dicho que tengo una. Su risa fría y suave comenzó a mecerlos a ambos en el sitio. Jejeje, presencia. Ozma podía ver el miedo primario en el rostro de Pirra e incluso una mueca perturbada en el rostro normalmente estático de Ironuor, mientras percibían la absoluta maldad de lo que los había encontrado en la oscuridad. Para aquellos que no conocían la verdadera naturaleza de Kenjaku, el hombre parecía humano, dado que vestía la piel de otra persona, respiraba aire a través de sus pulmones y veía el mundo a través de sus ojos, pero fue su forma de comportarse lo que hizo sonar las alarmas. Depredador no era suficiente para describir a Kenjaku. Parecía relajado, pero preparado para moverse, con las manos ahuecadas bajo las mangas de la túnica como dagas fuera de la vista. Sus ojos no se desviaban. Te miraban fijamente, o tal vez directamente a través de ti, tan oscuros que podrías confundirlos con la noche misma, sin importarles cómo te movías, solo enfocados en por qué te movías en primer lugar. Su tono era tranquilo, carente de emoción, como si fuera incapaz de ella, solo un agujero negro de nada que yacía en su corazón. Su primera pregunta inició un juego. Sus respuestas determinaron cuánto duraría, y aunque la mayoría esperaría sobrevivir el mayor tiempo posible, un destino mucho peor esperaba a aquellos en quienes se interesaba. Ozma respiró hondo, recordando su primer encuentro y el absoluto desdén que el hombre sentía por él, todo debido a su falta de, el inmortal exhaló. Energía maldita. Kenjaku se inclinó y dijo, «HM». Ozma miró hacia adelante, evitando esos ojos a toda costa, «Reconocí tu energía maldita». El antiguo hechicero se apartó de repente, pero antes de que el mago pudiera girarse para mirarlo, ella apareció frente a él. Una hermosa joven de cabello negro peinado hacia un lado, con descoloridas y cicatrizadas costuras en la cabeza, ya no vestía la túnica, sino una humilde blusa negra, jeans y botas marrones, miró a Ozma desde una posición mucho más baja que antes, pero mantuvo la misma sensación de control, hablando en un susurro como si cantara. «¿Ah? ¿Mi hijo te enseñó eso?» Kenjaku sonrió dulcemente, sus ojos permanecieron completamente dilatados. «Así es. Casi me olvido de agradecerte». Ozma se quedó completamente quieta. «¿Me das las gracias?» El ladrón de cadáveres asintió. «Por darme su nombre. Ese tipo de cosas nunca han sido mi fuerte. Una de las ironías de la vida, supongo, es que podría tomar y reemplazar la vida, pero ser incapaz de nombrarla al traerla al mundo». Kenjaku parpadeó lentamente, mirando directamente a los ojos del hombre. «¿Cómo está Yuji?» Los ojos de Pirra se convirtieron en pequeños pinchazos, enfocados solo en el rostro del hechicero parásito. «¿Yuji?» Su corazón empezó a latir con fuerza. Esa mujer, la he visto antes, en esa foto que nos mostró de su padre, que se parecía mucho a él, «Eres su mamá». El antiguo ser miró a Pirra, inclinando la cabeza con inocencia, con el flequillo cubriéndole un lado de la cara. «Así que sí habla de mí». Y yo que pensaba que los chicos de su edad habían entrado en una especie de fase rebelde. La pelirroja siseó. Deja de fingir que lo apoyaste. Es mi compañero, y sé que solo tenía a su abuelo. Levantó la cabeza. ¿Qué clase de familia abandona a su hijo así? Kenjaku permaneció imperturbable. Del tipo que su padre estaba desesperado por tener después de que su esposa muriera repentinamente, tan desesperado, que no lo pensó dos veces cuando llamé a su puerta, con su rostro, todavía cubierto del lodo en el que estaba enterrada. Realmente, es su culpa por creer que una fantasía como esa podría durar, cediendo a cada una de mis peticiones para que me quedara. Ironuod habló. Eres como Ozma, entonces, saltando de un cuerpo a otro, tomando las identidades de otras personas para ti. La ladrona de cadáveres se llevó las manos al estómago. Es pura lógica. Necesitaba un hijo relacionado con Ryoma en su cuna. Jin podía proporcionármelo, así que hicimos una humilde transacción.
Yo haría el papel de ama de casa obediente, criando a nuestro hijo, alimentándolo, cuidándolo, incluso jugando a juegos tontos, dejándolo tocar las marcas de mi cabeza con esas suaves manitas, pero no te confundas, la luz pareció curvarse alrededor de Kenjaku, oscureciéndola. Kaori y Tadori y esos supuestos sentimientos maternales habían muerto mucho antes de que me quedara embarazada de mi hijo, y cuando acomodé las piezas a mi gusto, me fui. Llámalo abandono si quieres, pero la verdad es que no fue mi culpa que su padre se ahorcara cuando yo lo hice. Kenjaku aplaudió, el anillo en su dedo brillaba. Pero ya es suficiente sobre mí. Ella retrocedió hacia las sombras, reapareciendo al lado de Pirra, ahora un hombre calvo con bigote. Estaríamos aquí todo el día si tuviera que hablar del resto de mis hijos, el mayor en particular. De nuevo, desapareció, sentándose de repente junto a Ironwood, con el mismo rostro que el día que conoció a Ozma, mirando fijamente la reliquia del conocimiento. No desperdicies una valiosa pregunta en simples indicaciones. Te guiaré fuera de este lugar gratis. Incluso puedo dejar que me tomes de la mano si quieres. Ironwood se burló. Nada en este mundo es gratis. ¿Qué obtienes de un trato así? A pesar del orbe brillante frente a ellos, el mundo se oscureció brevemente y cuando la luz regresó, Kenjaku se paró entre los tres, con el rostro contorsionado, volviéndose más estrecho y anguloso, y su altura disminuyendo rápidamente. El proceso se detuvo tan pronto como comenzó, y rápidamente se reformó en el cuerpo de su gurú Geto. Disculpas. Me adelanté, esa forma es soltó una risa fría, sorpresa. Me gustaría guardar silencio por ahora, pero basta con decir, Kenjaku se acercó a Ozma, acercándose cada vez más hasta que sus frentes quedaron a centímetros de distancia, con los ojos mirándose fijamente. El potencial de una era lo definen quienes contribuyen al ciclo de maldiciones. Me gustaría invertir en ella llevándote a su cuna, y al darte otra pregunta con ese objeto maldito, ambos estaremos más cerca de conseguir lo que queremos. El inmortal no se movió. Conocías a Sukuna, así que dime, ¿hará alguna diferencia? El silencio fue su respuesta. En Vale los espíritus malditos son seres malignos, no solo por sus acciones, sino porque se apropian y corrompen todo lo que apreciamos, yendo mucho más allá de los miedos, las fobias o las emociones negativas. Incluso algo tan puro y bueno como el amor por otra persona puede ser distorsionado y arruinado en sus manos. Se requieren conexiones fuertes para que una persona se convierta en una maldición después de la muerte, ya sea que su propia voluntad reemplace el viaje previsto del alma después de la muerte, no esté dispuesta a dejar ir los rencores hechos en vida o alguien más no estaba dispuesto a decir adiós. Una ventana se hizo añicos, enviando delgadas vigas de madera incrustadas con clavos hacia abajo junto con una granizada de vidrios rotos a la basura y las ratas del callejón de abajo mientras una mujer joven se zambulló primero, rifle en mano, envuelta en su delgada capa roja, apuntando hacia abajo con su mira, esperando, viendo débiles rastros de energía maldita verde ondeando hacia afuera como una niebla antes de que una garra sombría agarrara el marco, aplastándolo en la nada antes de estallido. El sonido atravesó la noche cuando una bala de alta velocidad atravesó el espacio limitado, impactando el centro de masa de la criatura. El retroceso envió a la adolescente rugiendo hacia atrás mientras caía, sus botas se arrastraron por un tejado cercano, dispersando partículas detrás de ella mientras permanecía bajo la luna rota, observando y esperando. La pared entera explotó, enviando ladrillos individuales volando más allá del rostro sorprendido del francotirador cuando se dio cuenta de que su ataque no había hecho nada, con una figura cubierta de sombras saltando el espacio. Con dientes metálicos dentados y garras que tintineaban con cada movimiento, brillantes ojos verdes en un vacío de nada donde debería estar su cara superior, su rostro de lobo en constante cambio mientras el cieno se arrastraba por su cuerpo, formando mechones de pelaje corroído que se rompían y se formaban de nuevo con cada segundo que pasaba. Los ojos plateados de Ruby brillaron, levantando una mano pálida hacia el cielo mientras los átomos nadaban en su visión, un vórtice giratorio de energía maldita azul formándose muy por encima de la trayectoria de la maldición, y con la curva de un dedo, su mente corrió, de repente, un yunque aplastó el cráneo de la maldición, doblando su cuello en un ángulo terrible y haciéndolo caer al suelo con un aullido mecánico, seguido por los sonidos de botes de basura aplastados. Ruby extendió la mano hacia su nube arremolinada de energía maldita, apretando fuerte y murmurando. Solo espera.
Es el explosivo más peligroso e inestable del planeta, normalmente estabilizado con arcilla para hacer dinamita, cualquier cantidad de fuerza podría activarlo y hacerte perder un brazo o algo peor. Una botella de líquido amarillo se formó en el aire, con un pequeño dibujo a crayón de un chibi Ruby sosteniendo la palabra nitroglicerina en la etiqueta del producto. Ella lo dejó caer y gritó: "Te enviaré con una explosión". En cuanto pasó la cornisa del edificio, la adolescente se agachó para cubrirse, agarrándose los lados de la cabeza, y con razón. La gravedad por sí sola bastó para provocar una reacción cuando la botella se hizo añicos y la noche se dispersó brevemente, dispersada por una onda expansiva que destruyó ventanas y puertas cercanas, abrasando el callejón y sacudiendo los edificios circundantes con temblores que los sacudieron hasta los cimientos. El viejo edificio no pudo soportar el maltrato mientras la explosión atravesaba el poco soporte estructural que quedaba en la cáscara sin mantenimiento, cediendo y deslizándose hacia el extremo dañado. Sus pisos individuales se rompieron en el aire mientras la francotiradora se apresuraba a intentar enderezarse, pero un destello de sombra se movió entre los escombros que caían, recorriendo el concreto como un río que fluye, estallando detrás de la adolescente en un geyser, disparándose hacia el aire, juntando sus manos y golpeándolas sobre su cabeza justo cuando ella miraba hacia arriba. A pesar de su pequeña estatura, cuando se activaban, los ojos de Ruby permitían un control mucho más preciso de su energía maldita que sus compañeros, y así, con un movimiento de brazo, Ruby la enfrentó de frente con un escudo de metal formado en una fracción de segundo, escuchando el material desgarrarse al contacto con sus garras, siendo enviada hacia abajo por la fuerza. Mientras la maldición rebotaba entre los escombros que caían, ella la rastreaba todo el tiempo. ¿Qué clase de maldición eres? Ruby no pudo evitar preguntarse eso mientras presenciaba cómo zarcillos de tinta explotaban desde su cuerpo inestable, deslizándose alrededor de los objetos dispersos que aún caían de la estructura destruida, atrayendo manojos de cables, chatarra electrónica y metal hacia sí mismo, corriendo hacia ella como un animal en la caza mientras su forma tomaba posesión, plantando un pie con garras en el suelo, lanzando su brazo izquierdo retorcido hacia ella. Ruby levantó su escudo para desviar el golpe una vez más, pero los sonidos del metal chirriante desgarrando sus oídos atrajeron su mirada hacia adelante, observando con fascinación cómo el cieno estallaba en las costuras, exponiendo un brazo robótico con el símbolo de Atlas grabado en su revestimiento, cambiando y desplazándose mientras los componentes se fusionaban en su circuito, con taladros gemelos surgiendo de sus muñecas, entrelazados con su energía maldita verde, estrellándose directamente contra su barrera improvisada. La joven cazadora fue rechazada casi de inmediato, siendo mucho más pequeña que su atacante, sus taladros aún girando avanzaban precariamente hacia sus ojos abiertos, incapaz de soltarse, siendo empujada más y más hacia el borde de su plataforma. No hay desigualdad más evidente que la que existe entre los hechiceros. La riqueza, la raza y la clase social no influyeron en la fuerza que otorgaba la suerte genética. Incluso los clanes más poderosos estaban sujetos a sus caprichos. Ya sea que uno haya nacido como un monstruo como Ryomen Sukuna o Satoru Gojo, haya recibido habilidades físicas inigualables a través de una restricción celestial a la par de Toji Fushiguro o Maki Zenin, o haya sido un completo extraño en el mundo del Jujutsu como Yuji Itadori o Yuta Okotsu, un factor sigue siendo el mismo. Decidir el propio destino en un mundo sin opciones requiere la mentalidad adecuada. Mientras Ruby luchaba por mantener el equilibrio, se encontró observando atentamente las armas giratorias que se acercaban cada vez más, a través de la tela y hacia lo invisible. Por eso estás rompiendo cerámica y quebrar con esos taladros de tienda de descuento, canalizando tu energía maldita en esas cosas que te has adherido, reforzándolas como una extensión de tu propio cuerpo, haciéndolas más fuertes de lo que serían por sí solas. Yo estoy aquí como un maniquí, intentando construir cosas que ya conozco mientras tú estás en el taller mejorándolas. Su mano se acercó lentamente hacia Crescent Rose. Me pregunto, mientras el espíritu maldito avanzaba, se escuchó un clic mecánico, seguido de un solo corte que atravesó el escudo y su brazo extendido, y cuando una cuchilla dentada voló hacia arriba junto con un rocío de lodo negro, pudo ver el reflejo de la joven, sonriendo como si acabara de encontrar un juguete nuevo, haciéndolo saltar hacia atrás, tomando una postura de precaución mientras su mano faltante se arrastraba por el suelo hasta que la joven cazadora la cortó en dos, quien hizo girar la enorme guadaña a velocidades cegadoras, golpeando el extremo del poste contra el suelo mientras los escombros que caían se estrellaban contra las calles de abajo. Ruby miró fijamente su amada arma, trazando los caminos de su energía maldita, de arriba a abajo. Dios, te extrañé.
Con una sola mirada, Ruby Rose se había robado una habilidad para sí misma. Cercano colores etéreos cubrían el callejón como letreros de neón, arremolinándose hacia adentro como un vórtice, dirigiéndose directamente hacia una figura imponente, su postura encorvada, sosteniendo una espada rota cubierta de sangre goteando, arrastrándola por el borde de un contenedor de basura, el chirrido del acero viejo enviando temblores por la columna de su oponente, colocando una mano a lo largo de la superficie manchada de mugre, mirando hacia abajo a su contenido. La expresión de Ren se volvió sombría. ¿Terror o hambre? Miltia exhaló, agarrándose el brazo herido, con el rostro confuso. ¿Qué le pasa a este tipo? No es normal. El mercenario se incorporó y dijo. ¿Te importaría explicarme? No entiendo ni pies ni cabeza 2P. Ella gritó cuando una explosión estalló en el edificio a su lado, cubriéndose la cabeza mientras los temblores sacudían su cuerpo, abriendo los ojos para darse cuenta de que él había arrojado todo el contenedor de basura con sus propias manos, parado allí, con el brazo extendido como si hubiera lanzado una pelota de softball. Ren caminaba lentamente de un lado a otro, con la mirada fija solo en ella. Lo que dices y lo que piensas no coinciden. ¿Realmente quieres preguntar qué voy a hacer contigo? El hechicero resopló y pronto estalló en carcajadas, señalándola con el dedo. Me tienes miedo, pero exiges respuestas como si tu vida valiera algo. ¿Qué eres? Una niñita. El alboroto se desvaneció, pero su extraña sonrisa permaneció. Quiero que bailes. Miltia retrocedió. ¿De bailar? Ren asintió, alzando su espada en el aire. Mira, soy un bastardo egoísta al que no le gusta compartir. Mis amigos tienen talento, pero yo no. He tenido que trabajar para conseguir todo lo que he tenido, y si no sigo el ritmo, ¿quién dice que no me dejarán atrás o me darán voz y voto? La vida es una transacción, y si no estás al mando, te están jodiendo, igual que ahora. Su energía maldita cambió, adquiriendo un tono rojo más oscuro mientras pasaba su arma de una mano a la otra. Quiero que te muevas porque me tienes miedo, que sigas luchando porque te mueres por vivir un segundo más. Esos sentimientos sacan lo mejor de nosotros, cosas de las que puedo aprender antes de que mueras. El asesino silencioso levantó la espada por encima de su hombro como una lanza, apuntando directamente hacia ella con su mano libre, provocando que ella retrocediera instintivamente mientras el sudor corría por su rostro. Lanzó un pulso de energía maldita que dispersó las franjas de color circundantes. El rayo se dirigió hacia la mercenaria, quien descendió mientras volaba sobre ella, incrustándose en el contenedor mientras ella salía corriendo hacia la salida más cercana a la calle, casi tropezando con la basura tirada en el proceso. Ren se quedó atrás, caminando y recuperando su arma con un tirón casual, con voces y emociones extranjeras inundando su cabeza, recordando fragmentos de información que no eran suyos para empezar, su sonrisa creciendo, moviéndose tras ella en su persecución. Miltia jadeó, sus tacones resonaron sobre el pavimento, al doblar una esquina, su cabeza palpitaba como si se hubiera aflojado un tornillo de banco, y junto con ella llegó un pulso de poder corriendo por sus venas. Mi energía maldita ha vuelto, así que tiene que mantener el contacto visual para reprimirla. Siguió moviéndose, mirando por encima del hombro a cada oportunidad, corriendo detrás de una vieja casa de empeños, se cortó el vestido, envolviéndose un hilo de tela alrededor del brazo sangrante. Tranquila. Siempre hay una salida de estas cosas. Nadie se vuelve tan fuerte de la nada. Tiene que ser un voto vinculante. Eso significa que probablemente haya un límite de tiempo. Lo rastrearé con mi técnica y me mantendré oculta hasta que se acabe el tiempo. La pistolera a sueldo cerró los ojos, una torre de reloj cercana se detuvo a mitad de camino, observando cómo acciones que aún no habían ocurrido se desarrollaban en una versión futura de ella misma. La adolescente bien vestida se levantaba para seguir moviéndose, pero un sonido de desmoronamiento la sobresaltaba, una mano la rodeaba. Miltia interrumpió su técnica, levantándose para correr en una dirección diferente cuando una pared en el lado opuesto del edificio retumbó, seguida por un puño sangrante que atravesó directamente al que estaba detrás de ella, una palma abierta tirando hacia su cara, fallando por centímetros y en su lugar, agarrando y arrancando un mechón de su cabello negro mientras tropezaba hacia adelante. La mercenaria se giró, buscando una salida mientras Ren se abría paso a puñetazos entre los ladrillos y el cemento, esparciendo escombros por la calle. Su mirada se posó en un extintor que rebotaba. Apuntando con un dedo como si fuera un arma, le disparó una ráfaga de energía maldita, provocando una nube de humo blanco que cubrió la calle. Una silueta salió, un resplandor rosado atravesó la niebla, la gran magnitud de la energía maldita a su disposición la dejó aterrorizada.
¿De dónde saca estas reservas? La sombra de Ren se extendió más, casi llegando al lugar donde ella estaba. Se puede ganar buen dinero hurgando en los bolsillos de la gente, tal vez por eso me llamaban sanguijuela mientras crecía, pero estás más interesado en ver el futuro, ¿verdad? Tomando la ruta de la precaución, Miltia se apresuró hacia la nube para evitar su mirada, activando su técnica, mirando hacia él. Ella se giró rápidamente, intentando apartarse mientras una mano abierta atravesaba el humo, pero no pudo seguir el ritmo, sus ojos se abrieron de par en par en pánico. ¡Mierda! Grieta Ren la bofeteó en la cara con la suficiente fuerza como para hacer que puntos negros cubrieran su visión, el zumbido en sus oídos solo se rompió con un revés en la dirección opuesta, entrando en una paliza unilateral mientras ella débil y dolorosamente trataba de retroceder, siendo estrangulada por un solo brazo, mientras su rostro se ponía rojo y la sangre volaba por el aire, finalmente llegó a su fin con una bota que impactó su masa central, enviándola fuera de la nube protectora mientras él serpenteaba tras ella. Voces desconocidas hablaron en la mente de Ren mientras pasaba junto a restos caídos, algunos recientes, otros lo suficientemente viejos como para no ser más que esqueletos con hebras de color moviéndose hacia él. Eso fue cruel. No es lo suficientemente cruel, digo yo. Los pistoleros a sueldo no dudarían en dispararte por unos pocos gravámenes. No lo olvides. Ella también tiene una hermana. El desgarbado adolescente se tambaleó, llevándose una mano a la frente mientras las neuronas se disparaban en lo profundo de su corteza prefrontal, cada una con una migraña paralizante, sin perder la sonrisa demente. Supongo que esos tenderos tenían razón sobre mí. Solo tomo y tomo sin dar nada a cambio. Mediante el uso de un voto vinculante, Li Ren se había convertido en una máquina, lo que le permitió absorber brevemente rastros de residuos emocionales dejados por otros, abusando de las leyes biológicas de la hechicería para overclockear su cerebro, obligando a su cuerpo a producir y emitir más energía maldita, mucho más allá de lo que actualmente era capaz de hacer a un costo físico y mental inimaginable a cambio de mejorar masivamente sus capacidades. Cada palabra se sentía como puñales clavados en su cráneo, mezclándose con sus propios pensamientos, liberando un torrente de sangre por la nariz que se mezclaba con la baba que le goteaba de la boca. Todo empieza a dar vueltas. Al ritmo que va esto, acabaré agotando mi técnica y con la de ella prediciendo lo que haré a continuación, tendré un problema entre manos, pero por alguna razón, no me importa el río. No me importa si son mis sentimientos o los de otra persona. Solo quiero destrozar cualquier versión de mí que ella esté viendo y dejarlo atrás antes de que se dé cuenta. Amplía tu interpretación hasta que no puedas más, luego marchítate y muere cuando no tengas nada más que dar. Eso es lo que significa ser un hechicero. Un apretón de dedos de sus pies rompió el pavimento mientras salía de la nube con lo que parecía un solo paso, moviéndose con una determinación sin palabras nunca antes vista en él. De vuelta con Weiss. Manchas de tinta oscura manchaban el cabello color nieve de Schne mientras los papeles caían a su alrededor, algunos cubiertos con gotas de su propia sangre, sosteniendo una mano sobre su costado herido mientras Melanie parecía completamente bien, pero a pesar de esto, la espadachina exhaló. Deberías, seguido de un débil murmullo. La adolescente de cabello oscuro se apartó el pelo, dejando al descubierto su oreja. HM. Tendrás que hablar más alto si quieres decir unas últimas palabras, niña rica. No quiero pasarme el resto de la vida preguntándome qué ibas a decir, así que hazlo rápido. Weiss tosió, con la mano apoyada en un charco de tinta. Deberías, antes de murmurar una vez más. Melanie siseó, acercándose, ¿Qué? Debería hacer qué. La heredera la miró, con un vendaval de viento frío fluyendo de sus manos. Cuidado. Pasando la palma sobre el fluido oscuro, lo arrojó al rostro de su oponente, tiñéndole la piel de negro al congelarse rápidamente. Melanie gritó de dolor, arañándose la cara. ¡Ay! ¡Mierda! La asesina a sueldo atacó ciegamente con sus tacones afilados mientras Weiss chasqueaba un dedo, el líquido a su alrededor se acumuló, disparándose hacia arriba como un pilar de hielo sólido que dejó escapar un ruido sordo cuando los cuchillos impactaron, con el Schne equilibrado encima con nada más que sus palmas en una parada de manos, deslizándose hacia abajo, pateó a la mercenaria en la cabeza, esperando un mechón familiar de aliento exhalado, inmediatamente envolvió sus piernas alrededor de su cuello, cayendo y sujetándola al suelo en un estrangulamiento. Mientras Melanie se retorcía, la hechicera acrobática se refugió en la santidad de su entrenamiento, presionando la garganta hacia adentro, cerrándose la tráquea, mirando fijamente las luces fluorescentes apagadas mientras luchaba por mantenerla abajo.
Las instrucciones de Winter sobre el CQC atlesiano se repetían una y otra vez en su mente. Asegúrate de que exhalen antes de empezar, hermana. 10 segundos es lo normal, pero el oxígeno en los pulmones puede darles más tiempo para liberarse, y privarlos de aire durante más de 30 segundos, corren el riesgo de sufrir daño cerebral permanente y demandas por uso excesivo de la fuerza. Schnee hizo una cuenta regresiva en su cabeza, escuchando el crujido de las tablas del piso mientras las uñas de Melanie arañaban el hielo endurecido. Vete a dormir. 5 segundos. El rostro de Wei se contorsionó en agonía cuando un pulgar se clavó en la herida de su costado, apretando su agarre mientras sus nervios gritaban que la soltara. El miedo crecía en su interior, aunque no por su propio bienestar. Vete a dormir. 10. Melanie aún no se había desmayado, su rostro se puso rojo, un temor inminente se apoderó de la heredera mientras sentía la resistencia de la piel reforzada que le impedía cerrar las vías respiratorias de la adolescente muy levemente, aún privándola del aliento que tanto necesitaba. Por favor, ve a dormir. 15, no hagas esto. 20, sus músculos se tensaron. ¿Por qué sigues luchando? No me conviertas en una asesina. Piensa en tu hermana. Duérmete, y ambas podremos vernos. Familias. El reloj mental de Wei se detuvo en 25, su mente se movió a otro lado, a un lugar donde ya no estaba sujetando a Melanie contra el suelo, sino que se encontró apoyada contra una pared, mirando fijamente el rostro de alguien a quien creía conocer, parado entre ella y Winter, sabiendo que no era él, sino algo mucho peor usando su piel. Esas marcas que le recordaban a un prisionero. Esos ojos rojos en espiral que se aseguraron de que ella estuviera mirando antes de que sucediera. La forma en que una estática invisible recorrió sus largas uñas moradas mientras apuntaban hacia su hermana. El corazón de Wei se detuvo. De vuelta al presente, la espadachina, presa del pánico, soltó repentinamente la espada, pateando a Melanie y arrastrándose hacia atrás mientras le gritaba a alguien que no estaba allí. ¡No! Para. ¿No me has lastimado suficiente? La mercenaria jadeó en busca de aire, tosiendo en el suelo mientras intentaba masajearse la garganta dolorida, frotando rápidamente una mano sobre sus ojos cubiertos de escarcha. Finalmente pudo ver una pizca de lo que estaba frente a ella, viendo a la chica con la que estaba peleando hace unos momentos, teniendo algún tipo de episodio maníaco. Melanie gruñó, dando un paso hacia adelante, solo para encontrarse con una mirada tan intensa que la hizo estremecer mientras un grito desgarraba sus tímpanos. Aléjate de ella. Una ráfaga de viento helado bañó a la adolescente que empuñaba la espada, congelando gotas individuales de sudor en sus poros mientras el hielo se arrastraba alrededor de Schnee, cubriendo rápidamente los pisos y las paredes, sellándolos por dentro sin salida, obligando a Melanie a saltar de superficie en superficie, buscando un terreno más alto mientras pateaba un cuchillo cubierto de energía maldita en el aire, girándose hacia atrás, pateándolo directamente hacia Schnee con un sonido metálico. La tormenta internalizada lo desvió de su curso. Le abrió una zanja en la cara a Weiss antes de impactar contra la pared detrás de ella, pero ella no mostró ninguna reacción al dolor y continuó inhalando y exhalando rápidamente, gritando tonterías como si hubiera algún hombre en la habitación con ellos. Melanie se abrazó con fuerza, temblorosa. ¿Qué demonios? Es una especie de... De repente, se agarró la garganta, tosiendo un torrente de sangre que tiñó de rojo su pálido rostro, y extendió las manos para tocársela. La joven estaba desconcertada. ¿Qué? ¿No me estranguló tan fuerte? No la vi hacer nada más. Entonces, ¿por qué estoy? Otra tos se esparció por el aire, cubriendo pequeñas partículas previamente invisibles que flotaban en el aire a su alrededor. Eran fragmentos de hielo, casi microscópicos, lisos con extremos dentados, que fluían con la brisa como copos de nieve y, cuando se inhalaban, Melanie tragó saliva, mirando a Schnee mientras continuaba exhalando nubes de partículas en la cámara, sin ventilación ni salida, obligándolas a girar en una órbita condensada. Un pensamiento hizo que su estómago se encogiera: es su maldita técnica controlando el hielo, empujándolo hacia mis pulmones, cortándolos como carne picada. Si no termino esto ahora, acabaré muriendo, aunque la mate. Me ahogaré en mi propia sangre. La mercenaria explotó hacia adelante, sus talones corriendo sobre el suelo congelado, esquivando picos de hielo que surgían de cada superficie, saltando en el aire, pateándose entre ellos, inclinando su pequeña forma en un salto mortal en espiral que se elevó sobre el espacio de oficina maltratado, arqueándose justo por encima del Schnee. Un cuchillo brotó de su talón cuando lo dejó caer como un cuchillo de carnicero.
Weiss miró hacia abajo, sin querer o sin poder moverse, su energía maldita se doblaba y tejía, el hielo a su alrededor parecía reaccionar a sus emociones cambiantes, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Padre tenía razón, la gente realmente es un problema. A medida que el tiempo volvía a su lugar, fragmentos de hielo se elevaban del suelo, girando en un bucle sin fin antes de conectarse en el centro, creciendo hacia abajo mientras una figura se formaba para recibirlos, sellando un rostro esquelético dentro de un casco blindado, mientras un brazo masivo atravesaba la superficie, atrapando a Melanie por su pierna, mientras el resto emergía en una nube de vapor. Era una figura enorme que atravesó el techo helado con su mera presencia, vistiendo una armadura medieval cubierta de runas, con capas de gris entre los huecos de sus juntas, una visera oscurecida que no mostraba nada en su interior y una enorme espada en su mano derecha. Melanie se estremeció. ¿Un arma gigas? ¿Cuánto control tiene para hacer algo así con hielo? No puedo. La armadura viviente retumbó cuando una voz feroz bramó desde adentro, apretando su agarre sobre su pierna, rompiendo sus espadas mientras la elevaba, bajándola tan fuerte que rompió los huesos dentro de su extremidad antes de que se estrellara contra el suelo, atravesando directamente el hielo mientras una ráfaga de partículas atravesaba las ventanas, cubriendo las calles de niebla. Su imponente silueta se podía ver levantando su espada mientras su invocador levantaba una mano, juntaba los dedos y luego la bajaba, rociando un líquido oscuro en el aire. En su mente, Weiss se vio obligada a ver a su hermana ser bisecada una vez más, pero cuando el corte de su cuna sonó verdadero, el corte a lo largo del torso de Winter se volvió rojo y se expandió hacia afuera hasta que la falsa realidad se quebró. Parpadeó, con la boca ligeramente entreabierta, la mano aún extendida, los dedos cubiertos de sangre, mirando hacia abajo a un cráter profundo formado por una espada incrustada en el centro, lleno de hielo y nieve manchada, y debajo de ella, un frío entró por las ventanas rotas, separando mechones de cabello negro cubiertos de mugre que descansaban justo encima de un par de ojos verdes opacos que no parpadeaban, con una piel más pálida que la luna que se asomaba entre las nubes, haciendo que el rojo en el rostro de Melanie fuera mucho más evidente. Sus brazos estaban doblados en ángulos incorrectos, formando formas de L inconexas, los dedos curvados hacia la nieve como si se aferraran a la vida, con uñas individuales agrietadas y rotas contra el suelo endurecido. Bajando, su vestido blanco se detuvo abruptamente, cortado por la horrible espada de hielo colocada entre su torso y sus piernas, con el primero congelado instantáneamente, adherido a su superficie que se derretía lentamente mientras el segundo yacía desplomado, sangrando profusamente. Los ojos azules de Weiss se desvanecieron, convirtiéndose en pupilas diminutas, la realidad se distorsionó con ella apoyada contra la pared por el rey de las maldiciones, solo para despertar, tomando su lugar exacto, parada sobre el hermano de otra persona, un hermano que ella, las afiladas uñas de Stchne agarraron los lados de su cuero cabelludo, tirando hacia arriba, arrastrando manchas rojas a lo largo de su cabello blanco puro, arrancando hebras individuales antes de moverse hacia abajo cuando intentó parpadear, cortando su piel mientras abría los párpados, incapaz de apartar la mirada del cadáver de Melanie, viendo el rostro de Winter superpuesto al de ella. Se le revolvió el estómago. Sus ojos ardían, su cabeza palpitaba mientras los recuerdos de su encuentro regresaban a ella, junto con el rostro sonriente de su cuna. Cada burla e insulto contra su familia que una vez rebotó como agua en la espalda de un pato adquirió un nuevo significado, y uno en particular regresó con toda su fuerza. Asesino Weiss Stchne dejó escapar un grito desgarrador que se prolongó durante la noche. Cerca de allí, con Jan y Nora. El silencio llenó las calles, la tensión repentina originada por la cáscara demacrada de una maldición, cuya presencia llevó a la pareja a una parálisis repentina, su rostro picudo inclinándose cada vez más cerca del de Jan mientras ella forzaba su mano temblorosa en un puño, sus músculos tensándose mientras lanzaba un uppercut reforzado para su mandíbula, deteniéndose justo cuando un sonido familiar, pero alucinante, llenó sus oídos. Risa infantil. El pico de la entidad se abrió lentamente, dejando al descubierto un mundo de oscuridad mientras algo se deslizaba por su garganta, con dos pequeños brazos grises extendiéndose hacia ella, seguidos por el rostro en descomposición de una niña con plumas descoloridas y cubiertas de limo en lugar de cabello. Parecía tan joven, más joven que su hermana, si esto era una maldición, entonces ¿por qué parecía tan? La rubia murmuró, ¿qué? Yo no, la voz profunda de Junior se escapó en silencio, ¿no oíste? Esto es lo que puede pasar cuando un hechicero muere por algo que no sea energía maldita. Hombre, mujer, niño.
Cuando hay asuntos pendientes, cualquiera puede regresar como una maldición. Nuestra amiguita fue víctima de un trágico crimen de odio, asesinada a tiros en su propia calle mientras jugaba con sus amigos el día que todo esto empezó, pero no quiso despedirse. Sus manos se acercaron lentamente hacia la pieza de juego sujeta a su collar. Ella todavía cree que estamos jugando a proteger su vecindario. A su lado, Nora recuperó el sentido y susurró con cautela mientras la energía maldita estática recorría su tonificado cuerpo. Jan, el brazo de Jan tembló, su energía maldita comenzó a desvanecerse mientras miraba esa sonrisa juvenil, incapaz de apartar la mirada hacia las otras partes del conjunto. No, no puedo. No puedes esperar que mate a un Junior, le ordenó fríamente. Cógela, muchacho. En menos de un segundo, los pequeños brazos se retiraron, su pico permaneció abierto en una sonrisa demente, su cuerpo antinatural se contorsionó mientras los huesos se alineaban, dirigiendo un puño hacia el rostro desprotegido de la adolescente mientras su compañero no reaccionaba lo suficientemente rápido. La expresión de Jan se perdió en el mundo mientras era impulsada hacia adentro en un estallido de sangre, la resonante onda de choque estalló hacia afuera mientras el ex-fauno seguía adelante, enviándola a toda velocidad por la calle, saltando sobre la tierra como una roca sobre el agua, girando fuera de control antes de estrellarse de cabeza contra las paredes de un estacionamiento, todo su cuerpo se contrajo fuera de control antes de colapsar sobre ella. Al momento siguiente, un puño enguantado se estrelló contra la parte posterior del cráneo de la maldición, clavándolo de cara al suelo con un poder explosivo, sujetándolo mientras agarraba a Junior por el cuello con la otra mano, cortando su escape, desgarrando a ambos con suficiente electricidad para hacer que las luces de la calle parpadearan. Sus gritos de dolor no hicieron nada para calmar sus preocupaciones. Nora gruñó, con los brazos temblando mientras los dos que estaban debajo luchaban por liberarse. No puedo con ellos dos. Sus ojos azules se dirigieron al montón de hormigón desmoronado. Maldita sea, Jan. Levántate. Mientras un rayo atravesaba los ojos de Junior, vaporizando rastros de líquido a lo largo de su superficie inyectada en sangre, gruñó, agarrando la muñeca de la hechicera electrificada, tratando de apartarla. Eres tú, Y. Sin manos a su disposición, Nora golpeó su cabeza contra su rostro en una masa roja que manchó su frente, enviando los dientes cubiertos de voltaje de Junior en cada dirección, pero su lapso de concentración permitió que la maldición girara de lado, empujando una mano contra su barbilla, moviéndola lo suficientemente lejos para que una voz escapara desde abajo a través de una lengua medio mordida. A mí. El adolescente sintió el pulso de la energía maldita del ex jefe de la mafia, viendo las consecuencias de su técnica en tiempo real mientras la electricidad comenzaba a danzar por su piel, incapaz de penetrar hasta sus profundidades anteriores. La hechicera se vio en apuros para contenerlo. Con renovada presión sobre su ya tenue agarre, la mano de Nora se alejó cada vez más mientras él la empujaba hacia atrás, obligándola a soltar su garganta. En un instante, el puño de Junior se estrelló contra su sien, provocando ondas desconcertantes que quemaron sus sentidos. Con espacio para moverse, la maldición saltó hacia adelante con un grito como de Banshee, abordando el pecho de Nora, enviándolos a ambos rodando por el suelo mientras trataba de caer sobre ella, siendo atrapado por sus manos contra sus hombros y sus rodillas clavándose en su torso mientras la mordía con su pico dentado. Detrás de la entidad, pudo ver a Junior tambalearse hacia arriba con piernas temblorosas, mirando fijamente los menguantes rastros de energía maldita que se filtraban de sus dedos, apretando su agarre mientras caminaba hacia donde estaba enterrado Jan, dejando escapar un gruñido mientras se movía para alejarse. Pero cuando se giró, una ráfaga de viento sopló sobre él cuando Nora de repente comprimió sus piernas, empujando a velocidades vertiginosas antes de que la maldición pudiera caer sobre ella, escuchando un crujido resonante cuando sus talones chocaron con el estómago de la maldición, enviándola a volar por los aires, moviéndose tan rápido, que ni siquiera tuvo tiempo de ser arrastrada hacia abajo por la gravedad. Los relámpagos iluminaron las calles, fluyendo a través de los músculos endurecidos de sus brazos y piernas, reforzándolos con furia bioeléctrica mientras las imágenes del subsuelo de Mistral regresaban a ella cuando escuchó los gritos de la maldición, viendo a hombres adultos pagando a niños desesperados para que arriesgaran sus vidas por casi nada a cambio de manera regular, como si fuera normal, como si no importaran más que el trabajo. Entregar mensajes, drogas e incluso armas a posibles compradores, con todos los riesgos que ello implica.
espiar a bandas rivales, intentos de asesinato, todo hecho por los más vulnerables de su reino, habiendo perdido ella más de su cuota de amigos en esos rincones oscuros, para nunca ser vistos nuevamente, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Incluso si esto no hiciera nada, el hechicero necesitaba hacerle daño, usando sus propias dos manos. Junior estaba tan cerca que hilos de electricidad comenzaron a parpadear entre su puño y su columna vertebral. Habló tan casual e indiferentemente como lo haría con cualquier cliente de su bar. «Trae a la rubia, ¿quieres, muchacho?» Allá arriba, el espíritu maldito extendió sus brazos de par en par, su capa dio paso a un par de alas rotas y agrietadas, que probó con un aleteo, esparciendo plumas a la brisa antes de emprender un vuelo explosivo, con los brazos extendidos como si se zambullera en una piscina, mientras un vórtice de energía giraba a su alrededor. En un momento, Nora estaba justo detrás de Junior, con el rostro contorsionado por el disgusto cuando él metió las manos en los bolsillos y empezó a silbar una melodía, y al siguiente, nubes de polvo electrificado se levantaron a su alrededor cuando ella se dio la vuelta y corrió hacia su compañero, alcanzándolo justo cuando el espíritu maldito entraba en una bomba en espiral mientras el calor y la presión se acumulaban a su alrededor. Colocada entre el amo y el sirviente, señales eléctricas fluyeron a través del cerebro del hechicero a velocidades sobrenaturales, trazando la velocidad, el ángulo y el tiempo de llegada del exfauno, dejando una pequeña ventana donde podía atravesar el suelo, agarrar a Jan y luego moverse fuera de peligro sin un segundo de sobra. Pero Nora no tenía idea de dónde estaba su compañera debajo de todas esas rocas, sabiendo que era completamente posible que juzgara mal y accidentalmente la atravesara. Otra opción era lanzarse hacia la maldición y encontrarse con ella a mitad de camino, estrellando su inestable energía maldita contra la suya, sin el control para neutralizar su ataque, sin siquiera saber su técnica, probablemente causando una detonación que podría matarlos a todos. Activar su propia técnica era una opción, pero la idea de hacerle eso a Ren, y mucho menos usarla contra algo tan aburrido como esto, no le sentó bien a la enérgica adolescente. Su corazón latía con fuerza. Pensar. Buji tendría una respuesta para esto. Probablemente lo partiría por la mitad o lo derribaría con su sangre, y si eso no funcionaba, los atraparía a ambos en su... No. Un dominio no es posible. Es una habilidad de final de partida mientras te quedas atascado en el tutorial, pero si lo piensas como un pastel bonito y lo cortas por capas, puedes comerte un trozo sin que nadie se dé cuenta. Nora plantó sus pies, pie izquierdo adelante, pie derecho atrás, imitando exactamente lo que había visto hacer al recipiente mientras luchaba contra su cuna, empujando su palma izquierda contra el suelo, envió una señal de su energía maldita única, dejándola romperse, permitiendo que el voltaje fluyera hacia arriba y hacia afuera, mapeando su campo bioeléctrico, conectándolo a cables subterráneos que se deslizaban por la ciudad, haciendo lo mismo con Jan y cualquier cosa que entrara en sus barreras. Incluso cuando la maldición llegó a unos cuantos metros del adolescente enterrado, Nora no se había movido, pero cuando se abrió paso hacia los centímetros, ella desapareció, allí un segundo, desaparecida al siguiente, y donde debería haber ocurrido una explosión, una palma automáticamente golpeó el pico de la maldición a un lado, envolviéndolo alrededor de la parte superior e inferior, evitando que se abriera mientras sus respectivas energías malditas se cancelaban entre sí, haciendo que el ataque fuera discutible mientras Nora sostenía a la criatura sobre su cabeza, con una sonrisa autocomplaciente en su rostro. Nuevo estilo de sombra. Dominio simple, electroneutralidad. Al negar la energía maldita de su oponente con la suya propia, utilizando las corrientes bioeléctricas naturales del cuerpo como barrera, Nora Valkyrie abrió el camino al daño verdadero, negando los beneficios del refuerzo y los ataques mejorados a ambas partes, convirtiendo cada reacción automática en una prueba de fuerza física. ¿Pero por qué detenerse en las personas? La adolescente tiró, atrayendo a la entidad hacia sí, lanzando un puñetazo con nada más que su propio músculo detrás, rompiendo su queratina mientras navegaba hacia arriba, atravesando líneas eléctricas oscuras y separadas. Los cables corrían por todas las calles, por encima y por debajo del suelo. Ella podría convertir la calle entera en su propio circuito. El roce más leve del ala de la maldición actuó como entrada, enviando ondas reaccionarias al sistema, actuando como un camino guía hacia su salida.
La forma de Nora se volvió borrosa, absorbiendo la infraestructura a su alrededor para moverse a velocidades increíbles, corriendo por el costado de un edificio cercano, se impulsó, aterrizó y corrió a lo largo de las líneas eléctricas, mientras un relámpago crepitante se movía entre sus mechones de cabello ascendentes, su bota se clavó en el pecho del ex fauno antes de que pudiera atravesar el espacio, enviándolo en una onda de choque mientras corría a su lado. Más rápido. Los músculos se tensaron mientras la electricidad los obligaba a doblegarse a sus caprichos, con el vapor brotando entre sus dientes sonrientes. Aún más rápido. Superó la velocidad de sus propios ataques, cada centímetro de cobertura eléctrica a su alrededor se convertía en un posible punto de contacto, y cada golpe con la mano desnuda extraía un purpúreo exudado de las heridas de la maldición. Por delante, por detrás, a los lados, contra cualquier ángulo posible, completamente inmune al efecto de la electricidad sobre su oponente, negándose a detenerse, incluso mientras sus nudillos sangraban y la piel se desprendía con cada crujido contra la carne sólida. Nora siguió adelante hasta que los cables se agotaron, arrojando al espíritu maldito hacia la carcasa oxidada y con forma de lata de un transformador de distribución, lo que provocó una explosión aullante de electricidad visible, expandiendo sus horizontes más allá de las estrechas limitaciones de los cables. Docenas de golpes ocurrieron en un abrir y cerrar de ojos, cada hebra de poder que se desvanecía era una posible red por la cual viajar, terminando con el hechicero enloquecido agarrando la maldición por su capa, girando y arrojándola al aire, siguiéndola inmediatamente después, usando los cables como trampolín. Abajo, una mano pálida empujó un gran bloque de concreto a un lado, seguido por un jadeo de tos mientras Jan salía, tratando de averiguar qué sucedió, un destello de luz desde arriba la hizo estirar el cuello, una escena se reflejó en sus ojos lila. El niño, maldición, se movía hacia arriba en el aire, con el cuerpo posicionado plano como si flotara en un charco de agua, y arriba, a través de una crepitante electricidad azul, vio la silueta de Nora bajando hacia él, con la mano extendida, canalizando su inestable energía maldita en un punto preciso, y a pesar del horror de su situación, su compañero estaba sonriendo. Con un solo golpe imponente que destrozó las ventanas de los pisos superiores de los edificios cercanos, Nora envió al espíritu maldito de regreso al suelo con tanta fuerza que el asfalto se onduló como olas, arrojando las carrocerías de los autos al aire mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Jan se preparó, sintiendo la tierra debajo de ella temblar, saltando cuando un crujido perdido de estática golpeó su oído, mirando con los ojos entrecerrados como Nora aterrizaba silenciosamente al lado de donde la maldición se había estrellado, de pie en la cúspide del cráter mientras las llamas púrpuras flotantes ascendían a su alrededor, diciendo algo que la rubia no pudo oír antes de verse rodeada por una energía maldita que se desvanecía y que no era la suya. El ciclo de maldiciones continúa hasta el infinito, pero cada era está definida por aquellos que la aceptan plena y verdaderamente, mientras que aquellos que no pueden, a menudo se quedan atrás. Pero el poder a menudo tiene un precio que uno debe pagar, lo quiera o no. Con Ren el hechicero merodeaba los niveles inferiores de un oscuro matadero, lleno de carne podrida, moviéndose a través de rastros de residuos emocionales mientras pasaba por cintas transportadoras y máquinas viejas, buscando un olor familiar entre muchos en este miserable lugar, mientras las cadenas colgaban sobre sus cabezas, tintineando al azar. Acurrucada en la oscuridad entre varios contenedores de almacenamiento, Miltia se agachó, usando su técnica para echar un vistazo a los pocos segundos en el futuro, luego lo acortó para no revelar su ubicación, solo para mirar una vez más, aterrorizada de la persona que la cazaba. Con los ojos entrecerrados, observó manchas secas en el suelo, preguntándose si sería una de tantas al final de la noche, si todo su encuentro se convertiría en un espectáculo de horror que había durado solo unos minutos pero que parecía una eternidad. No había manera de seguirle el ritmo, solo correr y griega. Una extraña sensación golpeó a la gemela, una que no podía describir, como si algo hubiera estado, cortar. Al mismo tiempo, su percepción de la realidad cambió, como si un carrete de película avanzara frente a ella, segundos, minutos, incluso horas, presenciándose a sí misma en un almacén familiar, de pie junto a un vidrio reforzado mientras innumerables miembros deformes y descoloridos se extendían hacia ella desde un bolígrafo, discutiendo enojada con su jefe, pero Melanie no estaba allí, ¿por qué ella no estaba? Por primera vez en toda su vida, la técnica del pistolero a sueldo se movió hacia atrás, retrocediendo a través de su pelea con el maníaco, hasta justo cuando ella y su hermana se separaron. Ella vio a Melanie y a esa perra de pelo blanco y
Miltia se vio obligada a presenciar la horrible muerte de su propia hermana, viendo cómo sus expresiones cambiaban del dolor y la conmoción al miedo debilitado, y luego, nada. En el presente, las lágrimas de Miltia caían al suelo mientras se hundía y lloraba, poniendo una mano sobre su boca mientras pasos se acercaban, incapaz de controlarse, cuanto más miraba esa cáscara sin vida, sintiendo la tristeza, el arrepentimiento y el dolor hirviendo, mirando hacia atrás en los recuerdos de la infancia, luego hacia un futuro en el que estaba completa y absolutamente sola. Cuando Ren pasó junto a su escondite, lenta pero seguramente, una figura se levantó, caminando sin rumbo hacia el exterior, atrayendo su atención solo con el golpe de un tacón contra el piso de metal. Miltia estaba justo frente a él, su comportamiento un marcado contraste a todo lo visto antes, ya no estaba segura ni asustada, encorvada hacia adelante, sosteniéndose erguida con una mano presionada contra una enorme máquina, la otra colgando flácidamente mientras esperaba que él actuara, los rastros de suciedad en su rostro interrumpidos por rastros de lágrimas que se secaban. Los ojos de Lie brillaron en la oscuridad, furiosos por algo aparentemente insignificante. ¿Qué crees que harás sin tu técnica? ¿Eh? Al no obtener respuesta, gruñó, atrayendo los horrores de este lugar repugnante, con su energía maldita brillando como una capa contaminada a su alrededor. Creí que habías aprendido a no menospreciarme. Sin palabras. Solo silencio. El hechicero dejó escapar un grito animal, sus extremidades crujieron dolorosamente al doblarse y moverse fuera de sincronía antes de forzarlas a su lugar, dejando imágenes visuales residuales mientras se abalanzaba sobre ella con un brazo izquierdo levantado, sosteniendo su espada rota en un agarre de tornillo, cerrando la brecha en momentos. Mientras él prácticamente se lanzaba hacia ella, decidido a atravesar a la adolescente como a cualquier otro animal que pasara por allí. Su cuchillo se acercó tanto que Miltia pudo ver su rostro mirándola, despreocupado, como si le hubieran arrebatado toda la vida, demasiado cansada para sostenerse sola, obligada a apoyarse en esa vieja máquina como si fuera un salvavidas. Una gota roja cayó de la espada de Ren hacia el suelo, enviando visiones de la muerte de su hermana de regreso, y cuando salpicó, el viejo metal y las uñas humanas gritaron desafiantes, rompiéndose cuando la pistolera a sueldo arrancó un trozo entero de la máquina con su mano desnuda, bajándolo sobre el cráneo de Ren mientras miraba hacia arriba con incredulidad, viendo la energía maldita filtrándose del gemelo en masa a pesar de sus esfuerzos de supresión. ¿Cómo? Ella se estrelló contra su cráneo con una fuerza conmocionante, haciendo vibrar las tuberías circundantes, enviándolo de cara al suelo mientras la sangre brotaba de su cabeza como un geyser, sin ceder ni un momento, pateándolo en la cara con sus talones, enviándolo fuera del estrecho pasillo y a través de fila tras fila de barriles apilados, que cayeron justo encima de él mientras su contenido químico se filtraba. Los contenedores explotaron hacia afuera, rebotando en las paredes y los componentes en descomposición se esparcieron por todos lados, liberando una cacofonía de ruidos impíos que penetraron en los oídos, revelando a Ren, quien había pisoteado el concreto con un solo pie, haciéndolos dispersar. Levantó las manos en posición de combate mientras Miltia se acercaba, parándose directamente frente a él, a solo unos metros de distancia, los únicos sonidos provenían de sus respiraciones profundas y entrecortadas, su falta de expresión empujaba y tiraba de su mente al borde, la mera vista lo enfurecía mientras la sangre llenaba su visión. Lie se adelantó, lanzando su espada a su mano derecha. El hechicero atacó el rostro de Miltia, golpeando solo el aire cuando ella se inclinó hacia la izquierda, dejándolo pasar por su cabello oscuro, sin siquiera intentar contraatacar mientras sus brazos colgaban flácidos como un cadáver viviente. Ren siguió adelante, golpeando hacia arriba con su izquierda, mientras el aire se canalizaba alrededor de su puño cerrado, fallando una vez más mientras ella caía hacia atrás en un casi limbo, lo que hizo que se estirara demasiado y cayera hacia adelante, gritando de dolor mientras sus palmas sobresalían hacia afuera, perforándole los hombros con sus garras, saliendo por el otro lado antes de que él la pateara. El contraataque no hizo nada más que empujarla hacia atrás unos pocos pies. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ren a medida que más y más fluido vital se escapaba de él, comenzando a ceder a los caprichos de la biología, con o sin voto vinculante, sintiendo que cada parte de su cuerpo se le resistía mientras los centros nerviosos de su cerebro trabajaban al límite, y cada contracción traía consigo nuevas oleadas de agonía. No entiendo, ¿qué ha cambiado? ¿Me he debilitado? ¿O acaso la brecha entre nosotros se ha vuelto tan grande que ya no puedo reprimir su energía maldita? Ren debería tener miedo.
Su cuerpo estaba al borde de ceder junto con su técnica, mientras que su oponente había recibido un segundo aire que la empujó mucho más allá de sus límites por razones que no podía comprender. La autoconservación le dictaba que debía huir, retirarse y vivir otro día. Pero, en lugar de eso, bajó su postura, sintiendo que sus rodillas temblorosas amenazaban con ceder mientras sus brazos heridos apenas podían elevarse por encima de su cintura, y una sonrisa antinatural se dibujó en su rostro, ja. El hechicero se pasó una mano por las heridas. Es una sensación nueva, he estado acorralado toda mi vida en un reino que no me quería, demasiado débil para hacer nada al respecto, pero aquí estoy, pidiéndolo. ¿O soy una especie de masoquista, o...? Las cosas son diferentes ahora. Su energía maldita empezó a aparecer y desaparecer, su mente demasiado sobrecargada de emociones como para seguir adelante. No sé si viviré o moriré, pero ahora mismo, no me importa. Solo quiero dejar atrás mis dudas. Que alguien me odie para que yo pueda odiarlo y hacer algo al respecto. Reinos, sociedades, sus reglas interminables, incluso los propios cazadores. Necesito liberarme de todo. Ren arrojó la precaución al viento, soltó su cuchillo y salió corriendo en una carrera frenética hacia su objetivo, desechando todas las emociones que no eran suyas y canalizó su energía maldita restante hacia su brazo extendido, igualando el ritmo de Miltia ojo por ojo mientras ella empujaba hacia su puño cerrado con una garra penetrante. Se acercaron. Una hoja puntiaguda contra la carne enfocada en un punto concreto. No hubo antes ni después para Ren. Solo lo que tenía delante en ese momento. Y la realidad se desdibujó hasta convertirse en un pinchazo. La energía maldita brilló en color negro. Torrentes de relámpagos rojos y negros surgieron de la colisión, formando grietas irregulares a lo largo de la espada de Miltia, haciéndola retroceder mientras luchaba por recuperar el equilibrio, deteniéndose mientras el vapor brotaba de su brazo, sintiendo el ardor de la piel a través de sus guantes derretidos. Se preparó para otro encuentro, pero con un ruido sordo, Ren cayó de rodillas, sus ojos ya no giraban en espiral, pero brillaban tenuemente en reconocimiento. Espíritus malditos, murmuró. Son los más libres del mundo. Sin nada más que dar, Ren se desplomó, golpeando el suelo mientras su energía maldita se desvanecía y cayó inconsciente. Miltia gruñó, tratando de sacudirse el dolor de la estática de su mano, pero no pudo. Levantó su otra garra mientras se acercaba a su cuerpo caído, levantándola para empalarlo a través del pecho y terminar con eso, pero a medida que los efectos menguantes de la técnica de Ren desaparecieron, la de ella se restauró. Se vio a sí misma en un enfrentamiento con el asesino de su hermana en un lugar familiar, pero se desvaneció cuando acercó el arma al chico que estaba frente a ella. Miltia apenas pensó en ello antes de bajar sus garras y agarrar al adolescente loco por el cabello, arrastrándolo hacia la noche. Con Ruby puntos de energía maldita danzaron por los cielos como destellos distantes de luz de estrellas, formando elegantes pétalos de rosa que giraban en espiral con las delicadas corrientes de viento, intercalados por el vuelo de chispas mientras se escuchaban colisiones de alta velocidad, separando a dos enemigos, uno grande e imponente, el otro frágil y pequeño. La calle que los rodeaba había sido arrasada, un desastre disperso de armas, municiones y miembros robóticos recién formados y desechados, junto a los restos humeantes de antiguos edificios y vehículos, formando una zona de guerra hecha para dos. La cazadora con temática de rosa sintió el peso de su arma, balanceándose bajo, agachándose bajo un corte que destrozó su capucha, balanceándose bajo, atrapando a la criatura parecida a un lobo por los tobillos, derribándola mientras corría por caminos pavimentados, arrastrándola detrás de ella antes de dar una voltereta en el aire, arrojando cada pizca de fuerza que tenía en sus brazos mientras lanzaba a la criatura hacia abajo, su guadaña transformándose en un rifle de francotirador, disparando rondas explosivas que destrozaron sus enormes brazos, cortándolos con un violento silbido antes de volar a través de sus rótulas, terminando con su pecho en un disparo que envió chatarra corrupta a un lado mientras impactaba el duro suelo de abajo. La criatura intentó levantarse, pero la adolescente aterrizó sobre ella, apuntando el cañón de su arma directamente contra su cara, la sonrisa infantil en su rostro prácticamente radiante mientras observaba el daño que había hecho, su respiración saliendo como vapor mientras su dedo se movía hacia el gatillo, un pensamiento saliendo de ella: mamá, he vuelto. Fue una estupidez decirlo, Ruby lo sabía. Summer Rose había muerto hacía muchos años junto con los sistemas bajo los que vivía, pero ahora mismo, ayudando a la gente, amigos, familiares, desconocidos, persiguiendo monstruosidades como la cosa que tiene delante. Hizo que Ruby se sintiera más cerca de su madre de lo que se había sentido en años.
Así es como debe ser. Sin política. Sin identidades confusas. Sin morales grises. Solo tú y la lucha. La maldición no luchaba en ese momento. Su cuerpo estaba hecho pedazos, aparentemente sin fuerzas para recomponerse, con sus reservas completamente agotadas, lo que la dejaba mirándola a la cara con esos orbes verdes enterrados. Su actitud era casi tranquila, pero Ruby sabía lo que era y cómo le arrancaría la cabeza si se le daba la oportunidad. Después de todo, esa criatura espeluznante la había estado acechando. Se mordió la mejilla, sintiendo un fuerte dolor de cabeza, preguntándose por qué una parte de ella dudaba en apretar el gatillo y terminar con eso, sin entender si la extraña sensación en la parte posterior de su cabeza, un cansancio que no podía explicar, era por su mirada o por el uso excesivo de sus ojos. La cazadora estaba tan agotada por el dolor que concentrarse en cualquier cosa se estaba volviendo difícil, como moverse a través de un lodo mental. Ruby suspiraría, dejando que las venas de su rostro se asentaran mientras su visión volvía a la normalidad, recuperando lo suficiente de sus sentidos para poner fin a esto. Es solo una maldición. La cazadora meneó la cabeza, acomodándose, presionando la culata de su rifle contra su hombro, apuntando, luego, un destello a lo lejos, seguido de un estallido. Ambos lo vieron, Ruby y la maldición, la primera atravesando el velo de la distancia, hacia un imponente rascacielos, a través de una ventana rota en un piso superior, hacia el resplandor de una mira que reflejaba la luz de la luna mientras una bala se disparaba hacia ella. Sus ojos se activaron casi inmediatamente, pero ese retraso de una fracción de segundo. La criatura debajo de ella de repente se lanzó hacia adelante, sus mandíbulas se desencajaron, extendiéndose tanto que amenazaron con apretarle la cabeza, pero en lugar de eso, se hundió en su rifle y tiró, arrancándole el arma de las manos, pero no antes de arrastrarla hacia atrás con él, enviándola rodando por la calle cuando el disparo falló, clavándose en el suelo. Cuando Ruby se detuvo de golpe, hizo una mueca y gritó confundida. «Oh, oye. Ya estabas acabado. Eso no es». Observando cómo el cuerpo de la criatura mecánica se abría como un caparazón, arrastrando a Kristen Rose hacia adentro mientras se doblaba y se formaba alrededor del rifle, consumiendo la energía maldita del adolescente en el proceso, su voz se escapó en un murmullo. Justo. Un cañón alargado emergió del muñón de su hombro izquierdo, con pedazos de metal similares a costras adheridos a él como piel podrida, mientras que una mira sobresalía de su cabeza. El cristal se tornó verde cuando un globo ocular en movimiento apareció a través de él. La energía maldita fluyó hacia el arma, cargando un disparo de algo que la cazadora no tenía forma de describir, y cuando la maldición levantó su extremidad convertida en arma, su voz salió como un rugido de gritos eléctricos armónicos, luego, se disparó. Un único disparo verde brillante se estrelló contra el cielo de Vale, un punto comparado con la ciudad en general, pero al impactar en el lugar exacto de donde había venido el disparo, una explosión sacudió el paisaje, bañando el suelo con un brillo etéreo mientras todo, no solo el hombre, ni la habitación en la que se escondía, sino todo lo que lo rodeaba, se vaporizó hasta los huesos. Cuando el polvo se asentó y la llamarada verde se apagó, Ruby quedó en shock y asombro ante la magnitud de lo que había sucedido. Solo se disipó cuando el espíritu maldito se movió ligeramente, moviéndose para pararse sobre piernas débiles, mirando fijamente su brazo. La cazadora se puso de pie de un salto. ¿Se comió mi energía maldita y me hizo eso? ¿Qué clase de monstruo podría? Hizo más ruidos eléctricos que ella no podía entender, pero sonaban, apagados. Dio un paso hacia ella. Ruby retrocedió. Siguió, levantando una pierna que se rompió, exponiendo delgadas varillas oscuras semiconectadas que rompían el suelo con cada paso, haciendo lo mismo con la otra, la podredumbre viajando hacia arriba, corroyendo a través de sus adiciones, permitiendo que el adolescente viera lo que parecía una tela verde y blanca hecha jirones, cosida al azar, envuelta alrededor de un marco esquelético con un agujero notable en el centro donde debería estar un corazón. El resto se rompió de inmediato en una serie de escombros, golpeando el suelo antes de descomponerse en una explosión fragmentaria, lo que obligó a la cazadora a mirar hacia otro lado brevemente para proteger sus ojos y piel de los pequeños fragmentos de metal, mirando hacia atrás para ver que le ofrecían de nuevo a Kristen Rose, sostenida entre dos manos hechas del mismo material oscuro y delgado, forradas con motas de lo que quedaba de la piel pálida que solía cubrirla, con cables afilados que sobresalían en lugares al azar. Ella apenas vio su arma. Solo el cabello naranja rodeaba un vacío que tenía dos puntos verdes mirándola fijamente. Penny,